Mi nombre es Olner Crespo. Juicio oral y público. Principios procedimentales en los juicios. Cabe destacar que el proceso como un todo, lo que significa que los principios del proceso son incluiblemente aplicables al proceso, así como los principios relativos de la administración de justicia dentro del proceso. Tiene que saberse y tenerse como norte que lo establecido en los artículos 26 y 49 constitucional son de aplicación directa e inmediata, determinan y orientan el proceso y prevalecen si hay alguna norma infraconstitucional que colide con ellos. En el proceso, los ciudadanos que tienen derecho a un proceso libre con todas las garantías, a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la tutela efectiva, igualdad de armas entre las partes, al juez natural, al respeto de la dignidad humana, derecho a la supremacía constitucional, proceso público y oral, derecho a la contradicción, derecho a la indemnización, derecho a la concentración, derecho a la verdad, derecho a la imparcialidad, a la idoneidad y transparencia en la administración de justicia, derecho a la valoración racional de las pruebas. Las fases de juicio tienen que ser en forma pública, oral en contradicción, inmediación, concentración. Esta fase está a cargo del juez de primera instancia en funciones de juicio y se da en virtud de que el juez de control, al finalizar la audiencia preliminar, admitió la acusación fiscal, ordenó su paso a juicio. En esta fase son de importancia el principio de inmediación y publicidad. Todo lo que sucede en el debate constará en actas y las audiencias deben ser continuas, interrumpidas. Deberán realizarse en el menor tiempo posible. Si llegan a suspenderse, se continuará en el punto donde se suspendió y no podrá excederse del lapso de 15 días entre una y otra audiencia. En esta fase de juicio no se computan los sábados ni domingos, ni días feriados, ni aquellos en el que el tribunal de decisión de no despachar. Auto de apertura a juicio. Identificación de la persona acusada. Relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos. Su calificación jurídica provisional y exposición sucinta de los motivos en que se fundan. Las pruebas admitidas y las estipulaciones realizadas entre las partes. La orden de abrir el juicio oral y público. El emplazamiento de las partes para que en el plazo de 5 días concurran ante el juez de juicio. La instrucción al secretario de remitir al tribunal competente la documentación de las actuaciones y los objetos que se incautaron podrán ser incorporados en el juicio. Los testimonios o experticias que se hayan recibido conforme a las reglas de la prueba anticipada, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la comparecencia personal del testigo o experto. La prueba documental o de informe y las actas de reconocimiento o registro, las actas de las pruebas que se deben practicar durante el juicio. En esta fase donde se realiza el debate oral, artículo 321 del Código Orgánico Procesal Penal, artículo 316 del Código Orgánico Procesal Penal, donde las partes, que serían fiscal del Ministerio Público, imputado, defensor, víctima querellante si la hubiere, demostrarán sus pretensiones ante el juez de juicio a los efectos de obtener sentencia condenatoria o absolutoria en contra o a favor del acusado respectivamente. Deberán realizarse en el menor tiempo posible. Artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. Si llega a suspenderse, artículo 319 del Código Orgánico Procesal Penal, se continuará en el punto donde se suspendió y no podrá excederse del lapso de 15 días. Artículo 320 del Código Orgánico Procesal Penal. Entre una y otra audiencia en esta fase de juicio no se computan los sábados ni domingos, ni días feriados, ni aquellos en el que el tribunal
tenga la decisión de no despachar. Artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal. Segunda fase de juicio. Solo podrán ser incorporados al juicio por su lectura. Artículo 322 del Código Orgánico Procesal Penal. Los testimonios o experticias que se han recibido conforme a las reglas de la prueba anticipada, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la comparecencia personal de él o la testigo o experto o experta cuando sea posible. La prueba documental de informes y las actas de reconocimiento, registro o inspección realizadas conforme a lo previsto en este código. Las actas de las pruebas que se ordenen practicar durante el juicio fuera de la sala de audiencia, cualquier otro elemento de convicción que se incorpore por su lectura al juicio no tendrá valor alguno, salvo que las partes y el tribunal manifiesten expresamente su conformidad en la incorporación. Imposibilidad de asistencia. Artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal. Los órganos de prueba que no puedan concurrir al debate por un impedimento justificado serán examinados en el lugar donde se hallen por el juez o jueza. Si se encuentran en lugar distinto al del juicio o se trata de personas que no tienen el deber de concurrir a prestar declaración, el juez o jueza avisará sin demorar al juez o jueza de aquel lugar, quien los examinará. En ambos casos se ordenará por cualquier medio tecnológico audiovisual la recepción y reproducción del acto, y las partes podrán participar en él. Dirección y disciplina. Artículo 324 del Código Orgánico Procesal Penal. El juez o jueza dirigirá el debate, ordenará las prácticas de las pruebas, exigirá el cumplimiento de las solemnidades que correspondan, moderará la discusión y resolverá los incidentes y demás solicitudes de las partes. Impedirá que los alegatos se desvíen hacia aspectos inadmisibles o impertinentes, pero sin coartar el ejercicio de la acusación ni el derecho a la defensa. También podrá limitar el tiempo del uso de palabra a quienes intervengan durante el juicio, fijando límites máximos igualitarios para todas las partes, o interrumpiendo a quien haga uso manifestante abusivo de su facultad. Del mismo modo, ejercerá las facultades disciplinarias destinadas a mantener el orden y decoro durante el debate, y en general las necesarias para garantizar su eficaz realización. Gracias.